Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy vamos a ofrecer esta Eucaristía por el cumpleaños de Preston. También oramos por la familia Vela Lara, por las necesidades espirituales de Diana Laura y María del Carmen, por las intenciones de la familia López Cruz, López Velarde, por el eterno descanso de Gerardo Valdés Roque, María Guadalupe Mireles, por todas las ánimas del purgatorio, Olga Patricia, José Lozano, Julia Cruz García. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de parte de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Al iniciar nuestra celebración, vamos a pedir perdón al Señor por todos nuestros pecados. Y lo hacemos todos juntos diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Atiende, Señor, a quienes te dirigen sus ruegos y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas, por Jesucristo nuestro Señor. Del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se postró con el rostro del suelo y Dios le dijo: aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones, y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser Dios tuyo y tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham:
Cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. Nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y sus oráculos. El Señor Nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobierna en la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hicieron. El Señor nunca olvida sus promesas. Honor y Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y ya has visto a Abraham? Les respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta semana estamos leyendo el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan, todo el capítulo 7 y 8, es toda una controversia de Jesús con los judíos, especialmente pues con los judíos de Jerusalén. No aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, no aceptan que es el Mesías. Y aunque Jesús lo dice de muchas maneras, en su obstinación, ¿sí?, en su cerrazón de mente y de corazón, estos hombres, tratando quizá de ser fieles a su religión y a sus preceptos, hacen preguntas, ¿no?, justamente para que Jesús, ¿no?, responda a preguntas que son ciertamente para descubrir a Jesús quién es, ¿no? Ellos siempre preguntan: ¿quién pretende ser tú? Si ya conoces a Abraham, si crees que puedes, qué sé yo, resucitar, volver a la vida, si hablas de no morir para siempre, ¿qué es eso? ¿No? Parece un lenguaje nuevo para estos hombres, ¿no? Que Jesús diga: he visto a Abraham, es algo muy difícil de comprender para estas personas. No comprenden a Jesús, no lo entienden, y no solo eso, no saben quién es. No se hacen la pregunta, ¿no?, ¿quién es este?, ¿no? Se la hacen, pero desde sus claves, ¿no?
desde su modo de pensar la religión, desde su modo humano de entender las cosas y desde su concepto de Dios, ¿sí? En cambio, en la primera comunidad cristiana se hace la misma pregunta que se hacen los judíos. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su identidad, no? El Evangelio de Juan lo responde, pero especialmente porque esa comunidad ya lleva un tiempo largo de pensar, de reflexionar. Este Evangelio es de 90 años después de la resurrección y ya ha tenido tiempo estas comunidades del Evangelio de Juan, llamadas comunidades del discípulo amado, de pensar quién es Jesús. Y lo responden acá claramente. Jesús es el preexistente, ¿sí? Es decir, el que existía junto con Dios, el que estaba con Dios, el Verbo, ¿sí? Y el Verbo se encarnó. Ese Verbo en un determinado momento, dice el prólogo de Juan, que es hermoso, ¿verdad? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya las comunidades de Juan y ya el Evangelio de Juan, al recoger todo lo que es las tradiciones sobre Jesús y plasmarlas en este hermoso Evangelio, que es muy teológico, muy catequético además, con discursos muy largos, ¿no?, sobre Jesús. Bueno, ya esa comunidad ya comprende que que es Jesús preexistió antes de todos los siglos con el Padre. Por lo tanto, es la segunda persona del Verbo. Es una persona de Dios, ¿no? Es el Verbo, la segunda persona. Y con esto también queda más clara todavía la revelación acerca de la Trinidad. Dios no es solo uno y único, Dios es unitrino, ¿no? Dios es uno y trino, ¿no? Entonces se va perfilando esta doctrina el dogma de la Santísima Trinidad. Dios que es uno, que es Dios en todos los tiempos, pero justamente en sus personas son tres que en determinado momento de la historia van haciendo cada uno su trabajo, pero siempre Dios, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? En todos los tiempos y en todos los lugares. Aquí tendríamos que profundizar un poco sobre la doctrina de la Santísima Trinidad y no es nuestro objetivo con estas lecturas. Tendríamos más bien que profundizar sobre la persona de Jesús. Entonces ya capta la comunidad cristiana que Jesús es el preexistente. Eso no lo captan los judíos. La comunidad cristiana pone a Jesús por encima de Abraham, ¿sí? Eso no lo captan los judíos. Fíjense qué interesante que Jesús les dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Esa es la explicación que tienen las primeras comunidades cristianas, especialmente las de Juan, de explicar que Jesús es el preexistente. Pero además Jesús dice algo bien interesante. Todavía no tiene 50 años y ya has visto a Abraham. Y Jesús les dice: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Y utiliza el yo soy de Dios, ¿sí?, que utiliza el mismísimo Dios en la zarza ardiente frente a Moisés. ¿Qué le digo a este pueblo si me pregunta quién soy? Tú diles: yo soy. De manera que Jesús en este texto se identifica con Dios, es Dios, se dice a sí mismo Dios. Por esa misma razón, porque nadie puede en Israel decirse a sí mismo Dios, ¿sí? Recogen las piedras para arrojárselas, pero Jesús se oculta. No es el momento de Jesús, no es lapidado que morirá Jesús. Jesús morirá en la cruz y ese momento todavía no llega. Pero ya se va perfilando ese conflicto, un conflicto fuerte que llega, ¿no?, hasta el momento de la cruz, hasta el momento de la muerte, de la condenación de Jesús. En este tiempo de Cuaresma que ya estamos finalizando, ¿por qué reflexionamos sobre Jesús, sobre su identidad? Siempre he dicho que en la identidad de Jesús nos descubrimos a nosotros mismos. Nuestro ser hijos de Dios, nuestro ser seguidores de Jesús. Cuando Jesús habla de que es preexistente, de que está antes del tiempo, de que estuvo en la eternidad antes de Abraham, de que Él es el yo soy, nos está diciendo que Él es Dios. La comunidad cristiana primitiva lo reconoce siempre como Dios, Kyrios, Señor. Y nosotros, comunidad de hoy, tenemos que preguntarnos, ¿realmente en el fondo de nuestro corazón reconocemos a Jesús como Señor, como nuestro Señor,
como el Señor de la historia, como el Señor que va avanzando con nosotros, como el Señor que rige este mundo, como el Señor que antes de todos los tiempos ha estado con Dios y por lo tanto es Dios con nosotros. Reconozco a Jesús como el Hijo de Dios, o me obstino en los argumentos judíos. Tenemos que ver con quién nos identificamos en esta lectura y a partir de allí reflexionar, pensar, si soy seguidor de Jesús, si reconozco a Jesús como Dios, entonces ¿cómo ha sido mi comportamiento? ¿Cómo ha sido mi conducta? ¿Qué he hecho justamente para seguir a Jesús como Dios? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Cuáles son las acciones que me llevan a vivir, ¿no?, como este Jesús vivió? A vivir como esta segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo encarnado, vivió. Debemos vivir como Jesús. Ya que nos acercamos al final de la Cuaresma, tenemos que revisar entonces mi vivencia de la Cuaresma, mi vivencia de la caridad, mi vivencia de la oración, de la limosna, de los sacrificios que estamos haciendo por este tiempo. ¿Me han llevado a Jesús? ¿Me han llevado a reconocer a Jesús como Dios y Señor? Que no sea esta una Cuaresma inútil, como lo he dicho en otras oportunidades, que sea una Cuaresma en la que nos preguntemos sobre Jesús, en la que nos hagamos esa pregunta fundamental: ¿quién eres, Señor? Pero no solo eso, ¿quién eres, Señor, que siempre me buscas? ¿Quién eres, Señor, que siempre estás a mi lado? ¿Quién eres, Señor, que siempre mueves mi corazón? ¿Quién eres, Señor, que siempre estás dándome las mejores palabras para que yo te pueda seguir? Ayúdame, Señor, a seguirte, sobre todo en este tiempo de tribulación. Ayúdame a no perder el norte, ayúdame a no perderme entre tantas cosas que están sucediendo y a seguirte a ti, que eres nuestro único Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a reconocer a Jesús como nuestro único Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a reconocer al Verbo encarnado como aquel Dios que por puro amor se hizo hombre por nosotros, para salvarnos, para darnos de su amor y su misericordia. Amén. Está mi vida, Señor, entre tus manos. Pongo mi existir, hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia un fruto eterno que no morirá. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con agrado, Señor, este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando.
Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de todos aquellos por los que hemos colocado la intención el día de hoy. Te pedimos, Padre, por María Livia, y también por todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda nuestra alma para la vida eterna. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el Cuerpo de Cristo. mismo pan, cuerpo Cuerpo de Cristo. Señor. Dios y Padre nuestro, purifica de sus pecados al pueblo que te suplica, y que llevando una vida santa se vea libre de toda adversidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos ir en paz.